Gracias por suscribirse cada vez más. Esto va a ayudar a comprar mejores equipamientos. Habíamos dicho, terminó el Mundial 82, Menotti no bajó del avión porque nunca subió al avión, el plantel volvió solo y después de esa derrota su imagen quedó por el piso. Y la imagen de otros jugadores también quedó en duda. Maradona, por ejemplo, era uno de ellos. Menotti se creía que seguía siendo Gardel y pensaba que lo iban a volver a contratar por otros 4 años más. Y alguien se lo dijo. Evidentemente era mentira. Y él se la creyó. Y se reunió con Grondona para ver. Y obviamente no se produjo ninguna renovación. Llegó Bilardo. ¿Qué tenía Bilardo de antecedentes? Algo interesante. Subcampeón de la Libertadores con Deportivo Cali, que no era nada poco. Reciente campeón con Estudiantes. ¿A quiénes llamó Bilardo al principio? Arquero, Filiol, que algunos tenían dudas del Mundial porque no se habían quedado con el mismo sabor que en el 78. Pero lo llamó a Filiol. 10 Maradona. Y después algunos jugadores nuevos y otros que ya estaban. Empezó todo con una alarma esperanzadora. Un amistoso contra Brasil. Que si bien no fue el primer partido, fue el primer partido importante. Y Argentina durante los 8 años de Menotti le tenía miedo a jugar con ese país. Y acá la selección de Bilardo le ganó de local a Brasil. Era un amistoso, pero era Brasil y se fue el miedo. Qué interesante, qué comienzo interesante. Después empezó a hacer algunos cambios, siguió habiendo más amistosos. Y acá hay un detalle o una información que muy poca gente la tiene, muy poca gente sabe. Bilardo lo llamó como arquero a Hugo Orlando Gatti. Sí, Hugo Gatti. No sé si quería probar algo nuevo o no estaba convencido con el Pato, eso no se sabe. La información está muy poco difundida, hay que buscarla mucho. Y Gatti no aceptó. En 1987, un momento difícil para criticar a Bilardo, le llegaron a hacer una entrevista a Gatti y le hicieron esa pregunta de por qué no había aceptado la convocatoria de la selección. Hay que recordar que Gatti ya era grandecito. Para cuando Bilardo lo llamó, debería estar con 38, 39 años, que en ese momento era mucho. Y bueno. Y Gatti, que su estilo nunca se caracterizó por estar debajo del travesaño, cuando era joven volaba mucho, aunque no se quedaba debajo del travesaño. Y cuando estaba grande ya no tenía reflejo para volar y le gustaba atajar adelantado. Gatti respondió entonces que el estilo de Bilardo era muy defensivo y él hubiese estado obligado a estar debajo del travesaño y no tenía edad para hacerlo. Si el juego de Bilardo hubiese sido ofensivo y hubiesen quedado espacios, él podría haber atajado adelantado y ante un contraataque salir a cortar lo que era lo que más sabía hacer. Bueno, Gatti no aceptó, pero otros jugadores sí aceptaron la convocatoria y empezaron a venir más amistosos y más amistosos. Y acá empezaba a repetir un patrón. El primero, que Argentina no ganaba. El segundo, que Argentina no gustaba. Y el tercero, que el fútbol de Argentina, ningún argentino lo entendía. Muchos decían que era tocar hacia un costado, hacia el otro, hacia un costado, hacia el otro, hacia atrás, que la pelota la tenga el rival, que se generen pocas situaciones de goles para los dos lados. Y la formación siempre cambiaba porque siempre estaba dependiendo del rival. A ver
quién es el equipo rival, quiénes juegan. Entonces, sabiendo eso, ahí yo pongo mi formación. La gente detractora de eso, había una porción que extrañaba a Menotti, porque todavía se quedó con el recuerdo de 1978. Ya se olvidó del 82. Y ahí los que defendían a Bilardo, que eran bien pocos, le recordaban el incidente del avión, de no haber vuelto con el plantel. Decían, ¿querés a ese? Bueno, Bilardo era criticado por la gente y también era criticado por mucha prensa deportiva. Algunos porque estarían convencidos de que eso era feo, malo y no servía. Otros porque quizás era negocio hablar mal de él porque vendería revistas. No se sabe. No se sabe. Empezaron a alternar en el arco Pumpido e Islas. Pumpido e Islas, un partido atajaba uno, otro, y después volvió a convocar a Filiol. Bueno, entre tantos partidos amistosos feos, en 1984 apareció una gira interesante por Europa. Argentina jugó allá en ese continente y ganó todos los partidos, incluso le ganó a Alemania 3-1. Atajó Islas un partido, Pumpido el otro. Pero terminada esa gira, otra vez las dudas, otra vez los amistosos aburridos, las pequeñas copas que se perdían y nadie entendía que jugaba. Él tenía un estilo en el cual no tenían cabida los jugadores que en ese momento se llamaban wings o punteros, que eran los delanteros que jugaban pegado a la línea del lateral y después tiraban centros o hacían las diagonales hacia el área y pateaban al arco. Él decía que los delanteros tenían que recorrer todo el frente de ataque. Tampoco tenían cabida los que en ese momento se llamaban marcadores de punta, que después se llamaron laterales. Se llamaban marcadores de punta porque en ese momento se consideraba que la función principal era defender, que primero tenían que marcar a los wings y después tenían que proyectarse hacia adelante por la banda lateral. Bilardo tampoco los tenía en cuenta, jugaba con un sistema defensivo distinto, no tenía en la defensa esas posiciones, jugaba con líbero, stopper. Ningún equipo argentino jugaba así, nadie entendía de qué se trataba. Jugaba con muchos mediocampistas y pocos delanteros, cosa que no era común en esa época. Y bueno, volvieron otra vez todas las dudas, todas las críticas otra vez de la gente, todos los periodistas criticando. Hasta que un día llegó 1985 y las eliminatorias famosas, de las cuales seguramente todos saben. Pero antes de eso hay que hablar de algo. Bilardo, una de las cosas que hizo, una de sus primeras decisiones, fue declarar a Maradona como capitán de esa selección y quitarle el brazalete a Pasarela. Mucha gente cuestionó eso. Además, para esa época Maradona era un jugador que generaba dudas. Nadie pensaba que iba a ser el Maradona de 1979. Nadie. Los grandes jugadores de esa época, los buenos jugadores de esa época, mejor dicho, eran considerados Platini de Francia, Rummenigge de Alemania, Zico de Brasil y tal vez Butragueño de España, aunque en una escala un poquito menor que ellos. Bueno, esos eran considerados los buenos jugadores. En cambio, los últimos grandes jugadores, hacía mucho tiempo había sido Alfredo Di Stéfano, y hacía tiempo ya, pero no tanto, Pelé. Pelé era el último gran jugador considerado y estaba retirado hace tiempo.
Bilardo apostó todo a Maradona, le dio la capitanía y cuando le preguntaron por qué hacía eso, él dijo, yo apuesto todo a Maradona, porque estoy convencido, y yo sé, no estoy convencido, yo sé que Maradona es un Pelé. Cuando dijo eso, todos se rieron. Todos tenían la imagen del Maradona del 82 para ese momento. Y jamás pensaron que podía ser considerado un gran jugador de la época y de todas las épocas. Nadie lo pensaba, excepto Bilardo. Entonces apostó todo a Maradona. Llegó 1985 y las eliminatorias. Empezamos de visitante. El equipo no convencía y tuvo que jugar un partido con Perú que a Maradona le pusieron una famosa marca, personal y domiciliaria prácticamente. Un jugador de apellido Reina. Fue tal el hostigamiento, no solo de Reina. Todo el equipo de Perú jugó muy sucio, con demasiado foul. Y Reina estaba encima de Maradona todo el tiempo y pegaba y lo agarraba de la camiseta y lo agarraba del pantalón. Además de la parte sucia y de la parte golpeadora y de la parte de infracciones, también había un aspecto psicológico. Maradona salía del campo de juego para ser atendido, Reina también salía, como diciendo, ni fuera del campo te voy a dejar tranquilo, te voy a respirar en la nuca todo el tiempo. Bueno, en ese partido tan sucio terminó ganando Perú. Vinieron las fechas de local. Y ahí la cosa cambió. Argentina ganó 2 partidos y venía el tercer partido, que era con Perú. Con el empate Argentina le alcanzaba para clasificar al Mundial. El arquero era Filiol. Bueno, el 6 era Pasarela. El 9 era Gareca. Resulta que Argentina en poco tiempo empezó perdiendo 2 a 0. 2 a 0. Argentina iba perdiendo 2 a 0. Inesperadamente. Uy, ¿ahora cómo remontamos esto? Argentina se pone 2 a 1 y sobre el final del partido, una jugada famosa, una carrera importante de Pasarela, patea al arco, la pelota cruzaba por la línea de gol. No se sabía si iba a entrar o no. Había 2 jugadores peruanos intentando sacarla. No se sabía si la pelota iba a entrar. Pero apareció Gareca y la aseguró. Sin Gareca la pelota entraba, no sabemos. Los peruanos dicen que Gareca la metió, pero no solo eso. Dicen que Gareca la metió haciendo foul a los 2 jugadores que estaban marcando. Y que Pasarela había hecho foul previamente. La cuestión es que fue gol y Argentina clasificó. Y este es un resumen de lo que fue la primera parte, hasta 1985. ¿Qué pasó en 1986? Y lo vamos a ver en el próximo video. Que espero que se sigan suscribiendo, así puedo comprar una cámara mejor, un micrófono mejor. Uy, si le pueden dar likes, estaría muy bueno también. Entonces, en definitiva, Bilardo empezó ganándole a Brasil, después dejó muchas dudas por su fútbol, dejó muchas dudas por las eliminatorias, era muy cuestionado, pasó las eliminatorias a los empujones, según muchos, y nadie creía que él estaba capacitado para dirigir en el Mundial. Muchos decían que, aunque hubiera clasificado, que habría que ver la posibilidad de hacer un cambio de director técnico a tiempo. Y si lo llamaban otra vez a Menotti, muchísimos lo pensaron. Vamos a ver cómo sigue. Nos vemos en el próximo video.